Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en los artículos 82, fracción tercera, 93, fracción primera, 95, 96, 98, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 7 numeral 1, fracciones primera, segunda y cuarta, 11 numerales 1, fracción primera y segunda del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 22 horas con 50 minutos de este día martes 4 de junio del 2024, me permito dar por iniciada la 10ª sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Compostela en la modalidad presencial. En virtud de que nos acompaña en modalidad virtual. Gracias. En virtud de que nos acompaña por primera vez la licenciada Brenda Migdalia Ojeda Chávez, procederíamos a tomarle protesta, por lo que le solicitaría, por favor, pues, nos pusiéramos de pie. Brenda Migdalia Ojeda Chávez. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Nayarit, las leyes que de ella emanen, y desempeñar fiel y patrióticamente el cargo que le ha conferido su partido político como representante en este Consejo Municipal Electoral? Sí, protesto. Gracias. Si así lo hiciere, que el Estado de Nayarit y su municipio se lo reconozcan. Si no, que se lo demanden. Por favor, tomen asiento. Le solicito, por favor, secretaria, proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Buenas noches a la integración del Consejo Municipal Electoral. Voy a proceder a pasar lista, nombrando a cada persona, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre, me indiquen que se encuentran presentes y conectados a la sesión. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. Presente y conectado a la sesión. Consejero José Luis Camacho Morelos. Presente y conectado a la sesión. Consejera Astrid Fernanda Peña González. Presente y conectada a la sesión. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. Presente y conectada a la sesión. Consejera Saraí Mora Guzmán. Presente y conectada a la sesión. Representaciones de los partidos políticos. Partido Acción Nacional, Saúl Michel Piña. Presente y conectado a la sesión. Partido Revolucionario Institucional, Rodolfo Medina de la Torre. Presente y conectado a la sesión. Partido de la Revolución Democrática, Brenda Migdalia Ojeda Chávez. Presente y conectada a la sesión. Partido del Trabajo, Marco Antonio Mayorga a la Torre. Presente y conectado a la sesión. Partido Verde Ecologista, Víctor Manuel Figueroa Cárdenas. Presente y conectado a la sesión. Partido Movimiento Ciudadano, Luis Arturo López Márquez. Presente y conectado a la sesión. Partido Morena, Luis Alberto Telles Arévalo. Presente y conectado a la sesión. Partido Nueva Alianza Nayarit, Paulina Yaslín Reyes Valerio. Presente y conectada a la sesión. Partido Movimiento Levántate para Nayarit, Luis Jair García Sánchez. Partido Fuerza por México, Silverio Pérez Chávez. Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, Araceli Corral Ramírez. Presente y conectada a la sesión. Doy cuenta, presidente, que para efectos de esta sesión contamos con una asistencia inicial de 15 integrantes de este consejo, incluyendo la de la voz, por lo que en términos de los artículos 10, numeral 1, fracción tercera, y 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se declara la existencia del quórum legal para sesionar.
Muchas gracias, secretaria. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión. Asimismo, informo que estaremos operando con las mismas reglas que hemos operado en el resto de las sesiones virtuales. Por lo que le solicito, por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día por si alguien desea participar. No advierto participaciones. Secretario, ¿usted advierte algo distinto? No se advierten participaciones, presidente. Nada, perdón. Sí. Adelante. No Sí. alcanzo. Del PRI. Sí, perdón. Adelante, Sí. representante del PRI. Nada más para hacer una modificación en el punto 9 del informe de la Presidencia del Consejo Electoral sobre los resultados de la acreditación y sustitución. No se actualizó el listado que entregamos hoy en la tarde. Ok, gracias, representante. Si gusta, como este es un proyecto, lo que estamos comentando ahorita es el proyecto del orden del día. Si gusta, cuando lleguemos a ese punto, lo comentamos con mucho gusto. Sí, gracias. En virtud de lo anterior, le pido por favor, secretaria, someta la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 39, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación nominal la aprobación del orden del día para esta sesión, así como la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar de manera expresa el sentido de su voto al escuchar su nombre. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta que el orden del día y la dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, proceda conforme al orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Compostela sobre el estado que guardan los paquetes electorales y las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas del día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser sometidas a recuento. Gracias, secretaria. Antes de continuar, nada más, olvidé mencionar que al estar en modalidad virtual, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 28 del citado reglamento de sesiones, designo a la consejera Astrid Fernanda Peña González para que me supla conduciendo la sesión, en llegado caso que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Dicho lo anterior, voy a pasar a mi primera ronda de intervención respecto al informe mencionado. Comentarles a este honorable consejo que después de haber hecho la revisión de más actas de escrutinio y cómputo que tenemos disponibles en el Consejo Municipal Electoral, pues como ya es sabido por ustedes, si tuvieron oportunidad de revisar el informe que les enviamos, detectamos inconsistencias en una gran cantidad de actas, en un gran porcentaje de actas. No pudimos por los tiempos que tenemos legalmente establecidos y porque tenemos que iniciar, no pudimos revisarlas en su totalidad. Sin embargo, de la muestra que hicimos, que es de aproximadamente entre 20 y 30 actas, pues detectamos que había inconsistencias entre un 60 y 85% de ellas. En virtud de lo anterior, pues se está sometiendo a consideración de este consejo pues el recuento total, y por eso es que el informe lo menciona, en un sentido de responsabilidad y transparencia y legitimidad para la elección.
Si bien es verdad que en la mayoría de los casos la diferencia entre el primero y segundo lugar, pues con base a los resultados electorales preliminares, la diferencia es bastante amplia. No omito mencionar que las inconsistencias en actas, pues sí pudieran ser causal de recuento y de esa manera darle más certeza a las elecciones como tal. En ese sentido, pues abriría ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz respecto al informe presentado. No advierto participaciones, secretario. Usted advierte. Disculpe, el Sí, representante del representante Partido Víctor Verde. Figueroa. Adelante, representante. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, respecto al informe que nos enviaron para analizar, y como usted lo comentó, señor presidente, se hizo un muestreo en el cual determinaron en el mismo muestreo el porcentaje de inconsistencias en base a un muestreo y propiamente relacionado con las diputaciones y la presidencia municipal. Y de acuerdo a los causales que determinan el recuento total, que manifiesta pues la misma ley que debe ser por lo menos en un 20% de casillas para que se pueda determinar el recuento total. Y en el informe, ustedes están presentando solamente un porcentaje de acuerdo a la muestra y no a la totalidad de las casillas. Esto en referencia a las diputaciones y presidencia municipal. Los porcentajes de acuerdo a lo que refiere a ese informe, pues no corresponden estrictamente a la realidad ni a lo que señala la ley. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, sería improcedente el recuento total en estas dos situaciones respecto a presidencias y diputado. Es cuanto, presidente. Gracias, representante. Adelante en el uso de la voz, el consejero José Luis Camacho. Gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todas. Sí, presidente, haciendo el análisis del informe, coincido y nada más sería importante precisar que efectivamente, bueno, pues lo señala perfectamente la ley cuándo debemos de llevar a cabo el recuento total y cuándo no. Entonces yo creo que causa a lo mejor confusión un recuento total. Yo creo que va a ser un recuento parcial. Yo creo que se está malinterpretando el tema. Si bien es cierto, nos dice ahí que una cantidad menor a 20 paquetes se hace un recuento en el pleno, una cantidad mayor nos lleva a un recuento parcial, ya que el recuento total, efectivamente, como lo dice la fracción 2, 3 y 4 del 197 y el 199 y 200 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pues efectivamente más del 20% deben de tener error, pero además es sí o sí, debe de existir diferencia entre el primero y el segundo lugar, al menos el 2%, ¿no? Entonces, considero que en base a la muestra, sí se debe por darle certeza al proceso, por darle transparencia al proceso, lo debemos de llamar un recuento parcial. Son 123 casillas. Si habla usted de un 60, 70, 80%, bueno, estamos hablando de 80, 90 paquetes, ¿no? Es el 100%. Entonces,
considero que deberíamos cambiar la palabra total por parcial. Ese sería leyendo el análisis, bueno, como usted bien lo comenta, nos están dando muy poco tiempo para hacer este tipo de análisis de ley, pero deberíamos, bueno, se tendría que recapitular esa palabra, ¿no? Es recuento parcial y no total. Entonces, ¿es cuánto? Dejo ahí mi primera intervención. Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguien más en el uso de la voz? No advierte intervenciones, secretario. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten más intervenciones, presidente. Ok, gracias, secretaria. Bueno, haría intervención en segunda ronda. Coincido que pudiera tratarse de un recuento parcial. Sin embargo, hay que recordar que existen las tres figuras, que es el recuento en pleno, el recuento parcial y el recuento total. Y en ese sentido, si nosotros definiéramos un recuento parcial, tendríamos que definir las casillas precisas que se van a recontar. Y algo que también es muy importante, que si finalmente existe al momento de hacer el recuento parcial evidencia que también tendríamos que hacer el recuento total, por ley estaríamos obligados a terminar con los cotejos correspondientes hasta entonces poder iniciar con el recuento total de la primera casilla. Es decir, no podemos suspender el cotejo si finalmente en el momento decidiéramos pasar a recuento total, no pudiéramos suspender el cotejo para iniciar nuevamente, valga la redundancia, el recuento de las casillas. Entonces, y eso nos haría en su momento perder mucho más tiempo del que tenemos previsto y pudiera ser algo más tardado que haber planificado desde un principio el recuento total. Pues no obstante, pues también lo dejo a consideración y esa sería como la intervención. Recordar que en este momento las intervenciones serían respecto al informe y pues en el siguiente punto del orden del día es donde se estaría haciendo el análisis y la discusión de las casillas a recontar. En ese sentido, si alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda. No advierto participaciones. No se advierten más participaciones, presidente. Ok. En virtud de lo anterior, Presidente, el consejero José Luis Camacho tiene la mano levantada. Disculpe, consejero, adelante. Gracias, presidente. No, nada más precisar. Sí, es que estoy viendo frente a la pantalla el informe, ¿no? Y creo que los puntos vienen ahí claramente. También está ya en el informe, dice que este Consejo Municipal Electoral elaborará un nuevo cómputo y escrutinio con el total de las 123 casillas, mismo que se llevará a cabo en 4 grupos de trabajo con 2 puntos de recuento cada uno, con un tiempo estimado de 8 horas. Entonces, de alguna manera ya está en el informe. Entiendo que más adelante se van a aprobar los proyectos de acuerdo. Nada más dejar constancia en el tema del informe que de llegar al acuerdo de que se lleve a cabo el recuento total, pues sí sería necesario aumentar los puntos de recuento. Nada más dejarlo precisado en el informe para posteriormente entrar al análisis en el proyecto de acuerdo, ¿no? Que en lugar de ser 2 puntos de recuento por cada grupo, serían que fueran 3. 4 grupos de trabajo con 3 puntos de recuento. Sería toda la intervención. Entiendo que lo haremos en el momento, pero lo dejo de manifiesto en este punto. Gracias. Gracias a usted, consejero. ¿Alguien más en el uso de la voz? Ok. En virtud de lo anterior,
Y agotadas las intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, secretaria, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales. Gracias, secretaria. A su consideración, el informe referido, por si alguien desea hacer uso de la voz. No advierto participaciones, secretaria. ¿Usted advierte otra cosa? No se advierten intervenciones, presidente. Gracias. En virtud de lo anterior, le solicito, por favor, someta a votación el referido proyecto de acuerdo. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 39, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que determina las casillas cuya votación serán objeto de recuento por alguna de las causales legales, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta que el referido proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Le solicito, por favor, realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de sesiones de los Consejos Municipales Electorales. Y continúa, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, los puntos de recuento, y se determina su instalación para el inicio inmediato de cómputos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el Pleno del Consejo Municipal Electoral. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el referido proyecto de acuerdo por si alguien desea participar. Perdón, adelante, consejero José Luis Camacho. Sí, gracias, presidente. Nada más para solicitar la apertura de un punto de recuento más por grupo de trabajo. De acuerdo a la fórmula, creo que sí se puede hacer. 4 puntos de recuento, perdón, 4 grupos de trabajo con 3 puntos de recuerdo. Mi sugerencia sería modificar ese punto. ¿Es cuánto? Gracias, consejero José Luis Camacho. Yo también estaría de acuerdo en aumentar los puntos de recuento para tener un total de 3 por grupo de trabajo, 12 puntos de recuento en total, y de esta manera podríamos agilizar el desarrollo de la sesión de cómputos. ¿Alguna otra intervención? En virtud de lo anterior, le pido por favor, secretaria, someta a consideración de este consejo la aprobación del referido proyecto de acuerdo. Adelante, consejero José Luis Camacho. Perdón, sí, gracias, presidente. Nada más una precisión en el acuerdo. En el punto 2.1, en el numeral 6, en el 1.1, 2.1 y 3.1,
hacer una precisión porque dice ahí 5 grupos de trabajo con 2 puntos de recuento. Entonces, nada más hacer la precisión para que se haga la modificación al acuerdo. Es cuanto, gracias. Gracias, consejero. Sí, con gusto. Le pediría, por favor, secretaria, someta en votación nominal el referido proyecto de acuerdo con las precisiones hechas por el maestro José Luis Camacho respecto a agregar un punto de recuento, es decir, 3 por cada grupo de trabajo, y hacer la corrección en las líneas que comenta. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del referido proyecto de acuerdo con las precisiones que se realizarán a propuesta del consejero José Luis Camacho Morelo y las modificaciones en los grupos de trabajo. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el referido proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Revise, por favor, las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se habilitan los escenarios de cómputos y los espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, de puntos de recuento. Hago de su conocimiento que se recibieron observaciones de forma por parte de la representante de redes sociales progresistas. Gracias, secretaria. A su consideración el proyecto de acuerdo referido, por si alguien desea hacer uso de la voz. No advierto participaciones, secretaria. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten participaciones, presidente. Muchas gracias. En virtud del anterior, le pido, por favor, someta en votación nominal el referido punto de acuerdo con las precisiones hechas por la representante de redes sociales progresistas. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del referido proyecto con las modificaciones que fueron propuestas por la representante del partido Redes Sociales Progresistas. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral, que el referido proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Solicito nuevamente realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, y continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Compostela, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones en razón de las casillas cuya votación sea objeto de recuento por alguna de las causales legales, así como de las previsiones de los puntos de recuento a instalarse en cada grupo de trabajo.
Gracias, secretaria. A su consideración el referido proyecto de acuerdo por si alguien desea participar. No advierto participaciones, secretaria. ¿Usted advierte lo distinto? No se advierten participaciones, presidente. Yo quiero participar. Disculpen. Consejera Astrid, adelante. Sí, solo para comentar lo referente a los consejeros suplentes que queremos solicitar para que apoyen en el recuento. Gracias, consejera. Sí, cierto. Propondría que abajo de la tabla donde vienen los nombres, es decir, en el punto número 6 romano, que es donde viene la tabla con los nombres, viene en cada uno de los grupos de trabajo la presidencia con los nombres de las distintas consejerías. En este sentido, sugeriría poner los nombres en la parte de abajo antes de iniciar el punto 7, donde se haga la mención que las consejerías suplentes estarán, valga la redundancia, supliendo a las presidencias de los grupos de trabajo cuando llegue el momento de que las consejerías pues lo sientan necesario por la cuestión de los cambios de turnos o de la excesiva carga de trabajo. Si les parece bien, más o menos, palabras más, palabras menos, pondríamos eso para considerarlo. ¿Alguien más en primera ronda? No advierto participaciones, ahora sí. Le pediría, por favor, secretaria, someta en votación nominal el referido proyecto de acuerdo con las sugerencias y precisiones que hace la consejera Astrid, por favor. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 39, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación nominal la aprobación del referido proyecto con las propuestas de modificaciones que refirió la consejera Astrid. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Cristóbal Fernández Araujo. A favor. Consejero José Luis Camacho Morelos. A favor. Consejera Astrid Fernanda Peña González. A favor. Consejera Liliana Guadalupe Ramírez Fernández. A favor. Consejera Saraí Mora Guzmán. A favor. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el referido proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Le solicito, por favor, realice las gestiones necesarias para su publicación en los estados del Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales y continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, en las que se realizará el recuento total o parcial del Consejo Municipal Electoral de Compostela. Gracias, secretaria. A su consideración el referido informe por si alguien desea hacer uso de la voz. No se advierten participaciones, secretaria. ¿Usted advierte algo distinto? No se advierten intervenciones, presidente. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, se tiene por presentado el informe y le solicitaría, por favor, secretaria, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Presidencia del Consejo Municipal Electoral de Compostela sobre los resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de partidos políticos ante los grupos de trabajo.
Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pondría a su consideración el referido informe por si alguien desea participar. Sí, nada más para ratificar que hicieron falta lo de la solicitud que presentamos hoy en la tarde, presidente. No están los representantes para el recuento, están acreditados. Sí, gracias, representante. Sí, lo tenía en mente. Nada más una pregunta. Sí, recuerdo que hoy nos entregó un oficio. Recuerdo que le sellé uno de recibido y otro era el acuse, a menos que yo me haya confundido y que realmente eran dos oficios los que estaba presentando. No, era uno nada más. Ok. De hecho, en la página ahí le mandé la foto. Ok. Va. Bueno, sin inconveniente, le hacemos la corrección. De todas maneras, esto no es un acuerdo, es solamente un informe. Y obviamente por la premura de los tiempos, no tenemos todavía las acreditaciones de todos los partidos. Esas mismas se podrán ir presentando en el transcurso de la noche o incluso mañana temprano. Yo no tendré inconveniente en que mañana temprano se presenten. Y en llegado caso que se necesiten acreditar personas posteriormente, yo no tendré ningún inconveniente al respecto. Tenemos personal en los acuerdos designados para la acreditación, entonces no veo tema mayor en ese sentido. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante el representante de redes sociales progresistas. Sí, y también tengo levantada la mano de redes sociales progresistas, le doy la voz a redes sociales y enseguida a Movimiento Ciudadano. Adelante. Gracias, presidente. Buenas noches. Solo una pregunta. ¿A qué hora se tiene estimado que puedan llegar los observadores representantes de los partidos para el recuento de los votos? Porque nosotros sesionamos a las 8, ¿cierto? Sí, cierto. Enseguida le doy respuesta. La representación de Movimiento Ciudadano, por favor. Sí, buenas noches a todos. Esa era la primera pregunta, presidente. La hora de inicio del recuento de los votos. Y la otra, para la acreditación respecto a las diputaciones por el Distrito 15, ¿también la podemos hacer la acreditación aquí al Consejo Municipal? ¿Es cuánto? Gracias, representante. Sí, efectivamente, a las 8 de la mañana estaríamos iniciando el cómputo y protocolo. Mi recomendación sería que estuvieran a las 8 de la mañana todos ya listos, aunque a las 9, me parece que está puesto también en el informe, que a las 9 de la mañana podrían llegar los representantes, porque todo el inicio de cómputo y protocolo va a tomar un tiempo. Si gustan decirles que a las 9 está bien, aunque mi recomendación sería que llegaran un poquito antes, ¿no? Lo que no queremos es retrasar el proceso porque va a ser un proceso bastante largo. Y la otra pregunta era sobre las acreditaciones. Perdón, ¿me repite la pregunta, representante? Sí, le comentaba que respecto a la acreditación para las diputaciones, me preguntaban en el Consejo Estatal que si podemos hacer la acreditación aquí con ustedes para lo del Distrito 15. Sí, disculpe, sí. Definitivamente sí. De recordar que los cómputos los haríamos nosotros en nuestra sede, entonces nosotros seríamos los competentes para acreditar las representaciones de los cómputos municipales como tal. Sí, sería de la misma manera. De hecho, sería una acreditación general para asistir a los cómputos, sin importar de cuál elección se trate. ¿Alguien más en el uso de la voz? En virtud de lo anterior y la al no haber más... representante de redes tiene la mano levantada.
Disculpa, adelante, representante de redes sociales. No la podía bajar. Listo, hecho. Va, que va, gracias. En virtud de haberse agotado las intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, secretaria, por favor, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos. Habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 23:30 de este martes 4 de junio del 2024, doy por clausurada la 10ª sesión pública extraordinaria en modalidad virtual de este Consejo Municipal Electoral de Compostela, agradeciendo su presencia. Que tengan todos un excelente día. Bueno, una excelente noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta mañana. Buenas noches.